están, queridos estudiantes del Preuniversitario Municipal de Cabrero? Hoy vamos a revisar la lección número 5 de rastrear y localizar de cada una de nuestras lecciones. Está atento a cada una de nuestras preguntas de la lección y vamos a trabajar en torno a los dos textos que vamos a analizar en esta lección. Te invito a poder revisarlos. En esta lección número 5 de nuestro mini ensayo de lenguaje, seguimos trabajando en torno a la unidad de localizar y rastrear dentro de nuestro preuniversitario municipal. En este texto, el texto número 1, que habla sobre Japón, el imperio de moda del siglo XVIII. Es un texto de carácter histórico en el que relaciona algunos aspectos del Japón del siglo XVIII y toma algunos aspectos en particular que debemos tener en cuenta antes de abordar nuestro texto. ¿Ya? Debemos entender que dentro del texto número 1 encontramos algunos aspectos a resaltar, como por ejemplo, la familia de los Tokugawa se apoderó del cargo de shogun o dictador militar y pudo así gobernar Japón durante casi 3 siglos. Acá, a lo largo del periodo Edo, llamado así por el nombre de la capital, la actual Tokio. El nuevo shogunato no solo trajo a Japón políticas diferentes, también marcó el inicio de un profundo cambio en la forma de vestir que acabó dando lugar a lo que hoy conocemos como la indumentaria japonesa tradicional. Este párrafo es importantísimo para poder comprender nuestro texto en particular, ya que acá habla de dos aspectos muy importantes dentro del texto. Primero, que marcó el inicio de un profundo cambio de vestir, que más adelante se va a hablar sobre este cambio de indumentaria y de qué forma se trabaja esta nueva indumentaria en este periodo o en este nuevo shogunato, por ejemplo. También tenemos cómo vestir como manda el shogun, o sea, el dictador militar proponía cómo vestirse o de cierta forma era la vestimenta en particular para algunos grupos sociales más que para otros. ¿Ya? Entonces se trabaja con este concepto en el texto. Primero nos da una introducción informativa a lo que es el trabajo y los conceptos relacionados con este periodo y después nos da una línea de tiempo desde el siglo XV hasta lo que se conoce en ese tiempo del siglo XVIII, el trabajo de vestir y este periodo de paz de Japón. Dentro del shogunato se nos piden algunas cosas. ¿Qué se nos pedía? ¿Cuáles eran los prerequisitos? Las cosas cambiaron de forma radical. Por un lado, empezaron a distinguirse los motivos ornamentales de ropa de hombre y mujer. Esta idea también es importante y se desprende de nuestro tercer párrafo, que después, más adelante, se nos va a preguntar al respecto de cada uno de estos aspectos en particular. ¿Ya? Tenemos también, asimismo, a medida que se separaban los diseños por género, los bordados de hilo oro fueron también siendo sustituidos por estampados, debido a las leyes contra el lujo que promulgó el gobierno. Acá hay una pequeña frase que está dentro del párrafo que también es importante. ¿Quién promulga este tipo de leyes? El gobierno, el shogunato o la dictadura en ese momento. Entonces, los trabajos ornamentales de un sector del pueblo a otro sector estaban regidos directamente por el gobierno en ese momento. ¿Ya? También se nos va a preguntar más adelante al respecto de esto en particular. Tenemos que en Japón, Edo, en el periodo que ya se trabajó al principio del párrafo, las clases pudientes estaban sometidas a una minuciosísima normativa dictada por el shogunato, que establecía la indumentaria apropiada para cada uno según su rango. Los vestidos lujosos estaban reservados para la ley aristocrática y su uso por damas de clase inferior se castigaba severamente. Entonces, después nos generó el texto, nos habla sobre cómo se impartía esta regla y cómo se trabajaba, y se nos da un ejemplo de una señora en particular
que era comerciante y que no estaba considerada dentro del shogunato como una persona aristocrática, pero que sí tenía la solvencia económica como para vestirse de esa forma, de igual manera estaba prohibido para ella poder vestirse de esa forma. Y esto hace, de cierta forma, que se desencadene este ejemplo, en donde ella es eh, condenada por este hecho, por este acto en particular, el de haberse vestido como aristocrática eh, a pesar de que no lo era. Después se nos habla sobre la geisha y el samurái, dos personajes fundamentales de este periodo y que son muy representativos de esta cultura en particular. En este texto se relaciona el periodo Edo con el cambio de vestimenta, con este trabajo de lo que es la paz dentro de Japón y cómo se invirtió más trabajo en la imagen de estos dos personajes, el personaje de la geisha y el personaje del samurái. ¿Ya? Pasamos directamente a nuestro subtítulo de los vestidos de papel. En este subtítulo de los vestidos de papel, acá se habla que la razón por la cual se comienza a buscar otras alternativas de vestimenta para poder agradar al shogunato, se ocupan de cierta forma otras telas, otro trabajo de indumentaria para poder cumplir con este trabajo de vestimenta, para poder suplir este trabajo de vestimenta en las personas que tenían menos recursos o que trabajaban en torno a la aristocracia pero no lo eran, ¿ya? Eh, Les estaba prohibido emplear tejidos lujosos para su ropa y había zonas en las que solo podían poseer un traje de cáñamo para el verano y otro de papel para el invierno, como ordenaba un decreto de 1674 a los campesinos de la región de Tosa. ¿Ya? Este es el texto en particular que nosotros debemos analizar. Vamos a ir con las preguntas que se relacionan con este texto. Vamos entonces con la pregunta número 1 que habla sobre, según el texto, ¿quiénes usaban hakama? Y nos podemos dar cuenta que acá los que usaban hakamas eran exactamente la letra A, los guerreros, ¿ya? Tenemos acá en la descripción de la geisha y el samurái una vestimenta típica que corresponde a los hakamas para los samuráis. Y el samurái representaba al guerrero de esa edad. Por tanto, ponemos acá como respuesta correcta los guerreros. En la pregunta número 2 dice, ¿cuál de los siguientes materiales utilizaban los campesinos para elaborar las prendas que los protegieran de la lluvia? Vamos a observar el subtítulo Vestidos de papel. Y ahí ya nos podemos dar cuenta que el subtítulo nos da un indicio de lo que podría ser la respuesta correcta. Hay algunos problemas en esta respuesta en relación a que acá nos habla del traje de cáñamo. Pero de este traje de cáñamo solamente estaba empleado en algunas zonas, o sea, no estaba desarrollado en todo el país. No había trajes de cáñamo para todas las personas del país, sino más bien en algunos sectores en particular donde existía mucho cáñamo. Pero el traje o vestido de papel sí se extendió por todo el país, ¿ya? Ese sí se utilizaba en todo el país, porque era muy abundante en todas las zonas de Japón. Es por eso que la respuesta correcta a esa alternativa es la letra A. Pregunta número 2, letra A, papel. Vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿qué rol tenía la indumentaria en el periodo Edo? Y ya como hemos trabajado en el análisis de este texto, podemos dar cuenta de que la indumentaria que se trabajaba o que tenía un rol fundamental en el periodo Edo era principalmente la que
evidenciaba o trabajaba con el rango social. Por ejemplo, se nos ponen diferentes ejemplos dentro del texto, como esta comerciante que tenía los medios para poder generar, de cierta forma, un traje elegante, pero no se le estaba permitido, por la razón de que solamente parte de la aristocracia podía tener acceso a este tipo de telas. La pregunta número 4 dice, según lo leído, ¿qué permitió que los samuráis desarrollaran un estilo propio de vestir? Y si nos vamos acá al subtítulo que habla sobre la geisha y el samurái, nos podemos dar cuenta que en el párrafo número 2 dice, en cuanto a los hombres, en el párrafo número 2 del subtítulo de la geisha y el samurái, ¿ya? Dice, en cuanto a los hombres, el personaje más característico del Japón Edo fue sin duda el samurái, a lo largo de lo que fue una etapa extraordinariamente pacífica de la historia japonesa. Entonces, nos damos cuenta acá que, según lo leído, ¿qué permitió que los samuráis desarrollaran un estilo propio de vestir? Y aquí la respuesta correcta es la letra B, el periodo de paz. O sea, se dedicaron a otras cosas que no era solamente la guerra y pudieron trabajar con su propia vestimenta. Vamos con la número 5, dice, ¿por qué les estaba prohibido emplear tejidos lujosos para su ropa y había zonas en las que solo podían poseer un traje de cáñamo para el verano y otro de papel para el invierno? Estuvimos leyendo ese último subtítulo que hablaba de trajes de papel y la respuesta correcta a este era por normativa dictada por el shogunato, ¿ya? Nos, nos damos cuenta que al poder revisar esto, acá en la segunda y tercera línea habla sobre esto. Le estaba prohibido emplear tejidos lujosos para sus ropas y había zonas en las que solo se podían poseer un traje de cáñamo para el verano y otro de papel para el invierno, como ordenaba un decreto de 1674 a los campesinos de la región de Tosa. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿y quién ordenaba el decreto? Obviamente lo ordenaba en ese momento el shogunato. ¿Ya? Entonces, vamos con el texto número 2 que dice, encuentran en el norte de Chile mayor explotación de cobre precolombino. Se trata de 50 hornos de piedra usados para fabricar lingotes de cobre que fueron usados por incas y sus antecesores. Ya tenemos algunas evidencias de lo que se va a tratar el texto. Tenemos acá, primero, que se encontró la mayor explotación de cobre precolombino. Y se trataba de 50 hornos de piedra. Y que no solamente fueron usados por incas, sino también por sus antecesores. O sea, vamos a trabajar en torno a los incas y sus antecesores en el trabajo de estos hornos en la fabricación de cobre. ¿Ya? En este texto se nos da a entender que es bastante, es de carácter informativo, y se nos da a entender de cómo se desarrollaba en esa época y cómo busca de cierta forma los investigadores eh, entender cómo se producía la minería de ese tiempo. ¿Ya? En la primera parte de nuestro texto dice unos 50 hornos de piedra empleados por los incas y sus antecesores para la fabricación de lingotes de cobre fueron encontrados a 4.000 metros de altura en la región de Tarapacá, cerca de la actual mina Doña Inés de Coyahuasi. ¿Ya? Una mina bastante conocida en Chile. Tenemos en cuenta algunos aspectos a considerar en este texto, como el primero, que no solamente esta minería estaba ejercida por los incas, sino ya estaba trabajada por sus antecesores. Eso es uno de los puntos importantes a recalcar. También que esta investigación se hizo por medio de Diego Salazar en el norte de Chile. Y dice, el sitio mejor preservado de lo que se conoce en la fecha en el norte de Chile y probablemente también los países vecinos.
como por ejemplo en este caso puede ser Perú o Bolivia. Señaló Diego Salazar, arqueólogo de la Universidad de Chile, quien forma parte del equipo chileno-francés que acaba de realizar el hallazgo. Si vamos a las respuestas, nos podemos encontrar de que en la número 6 dice quiénes fueron los primeros en utilizar los hornos mencionados en el texto. Y ya en el título del texto nos da a entender que no solamente los incas, sino sus antecesores. ¿Ya? Ahí ya podemos observar que esta pregunta tiene de cierta forma alguna trampa. Y si nos habla de los incas, está muy bien, pero también se nos habla de los antecesores y se nos mencionan los antecesores en el texto. Entonces, cuando habla de los primeros, no habla particularmente de los incas, sino de los pueblos anteriores a los incas. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Después vamos con la número 7, dice, ¿qué es lo que investiga Benoit Maille? Y nos podemos dar cuenta a lo largo del texto que hay una parte en particular donde dice qué es lo que investiga. Y en la número 7, la respuesta correcta es la C, las diferencias entre la minería precolombina y la de la antigua Europa. Y acá hay un factor muy, pero muy importante. Como por ejemplo, por eso ha sido clave la ayuda francesa y la incorporación al proyecto de la metalurgista Benoit Maille, del Museo del Louvre, quien busca comparar las formas de producción del cobre precolombino con las utilizadas durante la edad de los metales hace más de 4.000 años en Europa. O sea, hay una comparación entre la edad de los metales europea y cómo se utiliza el trabajo de extracción y el trabajo de los metales acá en América. Y se da una diferencia abismal en las técnicas. Mann anticipó que las técnicas no se parecen en nada a las de los antiguos europeos. Y acá es particularmente muy importante. Aquí se usaba el viento para atizar el fuego, lo que es sorprendente para nosotros. Para captar la mayor cantidad de energía, el viento ubicaba los hornos en la cima de pequeñas colinas. O sea, nada que ver con en respecto a lo que era Europa, que utilizaban un atizador para el fuego, sino más bien en la cima de las colinas se realizaba por medio del mismo viento que generaba el clima de esa zona, utilizaban la cima de las colinas para poder de manera natural atizar el fuego. Por tanto, dice, ¿qué elementos permitió optimizar la energía y disminuir el esfuerzo humano en las minas incas? Y ahí tenemos y damos cuenta de lo mencionado anteriormente. Dice, el impacto del viento en la cima de las colinas. Cosa que en Europa solamente se utilizaba de manera manual. ¿Ya? En cualquier lugar de manera manual se tenía que atizar. En cambio, acá el impacto del viento en la cima de las colinas era fundamental para el trabajo metalúrgico. La número 9 dice, lee el siguiente fragmento. Aquí usaban el viento para atizar el fuego, lo que es sorprendente para nosotros. Eran bastante inteligentes, utilizaban todos los recursos a su alrededor para poder generar de cierta forma la energía necesaria para el trabajo de la metalurgia. ¿Qué opción podría reemplazar el término subrayado manteniendo el sentido de la oración atizar? Y la respuesta correcta es la D, intensificar. Porque ¿qué se busca con la palabra atizar el fuego? Es que sea mucho mayor la cantidad de viento que entre para que arda de mejor manera el fuego y así poder llegar al punto de ebullición del cobre. La número 10 dice, ¿cuál es la hipótesis según el texto que se maneja para la extracción del cobre de los antiguos pobladores? Y la respuesta correcta es la letra C. Se organizaban bajo un sistema de mitas. El texto nos habla no solamente de esta particularidad de lo que era la metalurgia de ese tiempo, sino también que había un sistema bastante certero de parte de los incas para las personas que vivían
en esos lugares. No se hacía trabajar a las personas de manera obligada, sino que se les daba una retribución por el trabajo que hicieron. Y ese trabajo era que una parte de lo que ya se hacía en las minas, se le fuese entregado a las personas que trabajaban en torno a los hornos. En este caso, el trabajo de Mita era entregarle su parte de lo que sería su trabajo en particular. Ese era el sistema de mitas. Bueno, y pasamos al texto número 3, un texto de carácter narrativo que tiene algunos aspectos poéticos y de muchas figuras literarias, que se llama Ashatot. En este texto habla y relaciona algunos aspectos entendiendo el mundo desde una forma bastante poética, en donde un hombre del futuro comienza a revisar de cierta forma lo que ha sido en algún momento la naturaleza y el ser humano en su mayor apogeo con este carácter naturalista. Cuando el mundo se sumió en la vejez y la maravilla rehuyó a la muerte de los hombres, cuando ciudades grises se elevaron hacia los cielos, velando por el humo torres altas, temibles y feas, a cuya sombra nadie podía soñar sobre el sol, ni las praderas floridas de la primavera. Ya, acá hay un pequeño fragmento que habla entonces de cómo este hombre del futuro revisa lo que fue el hombre naturalista en el pasado, lo que fue el hombre cerca de lo relacionado con la naturaleza y de lo relacionado con el paisaje. Tenemos entonces, según el texto, ¿a quiénes cantaron los poetas cuando el mundo envejeció? La respuesta correcta era la D, a los distorsionados fantasmas. ¿Y estos fantasmas a quiénes representaron? Bueno, representaron a lo que fue en algún momento la Tierra. Antes de que se sumiera en esta globalización, la tecnología y el trabajo de la modificación del paisaje. La número 12 dice, según el texto, ¿qué producen los muros desnudos y las ventanas? Tenemos dentro del texto particularmente lo que producían los muros y las ventanas. Si podemos buscar acá, nos damos cuenta baste saber que vivía en una ciudad de altos muros donde reinaba un estéril crepúsculo y que se afanaban todo el día entre sombras y alboroto, volviendo a casa por la tarde a una habitación cuya ventana no daba campos y arboledas, sino a un penumbroso patio hacia el que muchas otras ventanas se abrían en lúgubre desesperación. Entonces, ¿a qué se abrían las ventanas? ¿O qué le producían de cierta forma a nuestro protagonista? Según el texto, ¿qué producen los muros desnudos y las ventanas? La respuesta correcta era B, a la locura. ¿Ya? Él genera esta locura de ver todo gris. Número 13 dice, relee el fragmento. El inquilino de este cuarto solía asomarse noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto. ¿Qué término reemplaza el subrayado sin modificar el sentido del enunciado? Escrutando. ¿Ya? La palabra escrutando acá se relaciona directamente con la palabra examinando, ¿ya? Porque cada noche examinaba en lo alto de este edificio alguna fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto, o sea, del mundo real en ese momento para él, ¿ya?
La número 14 dice, ¿qué extrañaban los seres humanos que vivían en ciudades como las descritas en el texto? ¿Qué es lo que extrañaban? Bueno, él habla en todo momento lo que extrañaba que era la naturaleza. El contacto con la naturaleza, el contacto con los árboles, con este paisaje que ya era como un sueño en un futuro probable. La número 15 y última, que habla que ¿qué motivaba al hombre del relato a acercarse a la ventana? Lo podemos encontrar que cada día lo motivaba, era recuperar el mundo perdido, observar lo que el mundo en algún momento fue y en lo que se había convertido. Entonces, acá podíamos observar, sin tocar siquiera cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana y durante días no consignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron, gentiles a reunirse con los sueños por los que tanto había porfiado, los sueños que el hombre había perdido. Entonces, cada vez que él se asomaba a la ventana, ¿qué es lo que hacía? Recordaba de cierta forma lo que había sido en algún momento la Tierra. Recuperar el mundo perdido. Espero que les haya gustado, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase y vamos a trabajar en nuestra lección número 6.